Espero que hayan un buen fin de semana, que lo hayan pasado muy bien, que estén tranquilos y que estén disfrutando también de sus clases, ¿no? Que estén disfrutando de lo que están aprendiendo. Ok, entonces empecemos con nuestra clase. Y si alguien quiere recordarme qué es lo que vimos la clase pasada, les escucho. Ok, primero Jacqueline y luego Wendy. Ya, profe, bueno, la clase pasada vimos sobre los babilonios y decíamos que los babilonios estaban considerados como la antigua ciudad de la Baja Mesopotamia y que para el siglo XVIII este pueblo babilonio se convirtió en la capital del vasto imperio bajo el mandato de Hammurabi. Entonces, cuando hablamos de Hammurabi, decíamos que existió el código, el cual decía los principios morales que estaban constituidos para una divinidad y también este código se basaba bajo la ley de Talión, que es la de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, lo que se propone en este código básicamente es el castigo, o sea, la pena de muerte ante falsos testimonios, y lo que hagan a una persona se le devolverá con lo mismo. Eso, profe. Ok, gracias Jacqueline. Wendy. Ya, buenos días, profe. La clase anterior hablábamos sobre los babilonios, o sea, como ya mencionó mi compañera. Bueno, es importante mencionar que Babilonia proviene del término griego que es la puerta de Dios y en la Biblia figura como Babel. Además, también es necesario mencionar que este imperio se dividió en dos etapas. La primera, que era el Pelio-Babil, que abarcó con la primera dinastía que estaba conformada por los amorreos, y el monarca era el rey Hammurabi. Su gobierno fue desde 1792 hasta 1595 con la invasión de los hititos. La segunda etapa es el imperio neobabilónico, o sea, comenzó en el año 626 a.C. hasta el 534. Bueno, antiguamente, como bien sabemos, estuvo bajo el control de Dios. Con las diversas batallas, ellos alcanzaron un progreso económico, agrícola y arquitectónico. También es preciso mencionar que el legado o aporte cultural que ellos dejaron eran los conocimientos astronómicos, el sistema de leyes y sanciones, que era el Código de Hammurabi, y la ley del talión. Las características importantes del Imperio Babilonio es la creación de un sistema agrícola para sus cultivos. Además de ellos se dedicaron a la crianza de animales. El comercio fue también una clave para el progreso de este imperio. Y en la religión eran politeístas, porque, o sea, ellos crearon templos en honor a sus dioses o deidades. Su dios supremo era el dios Marduk, como en Grecia era Zeus. O sea, lo fantástico es que los dioses malvados tenían una cabeza de animal y los bondadosos tenían cabeza de humano. O sea, lo que no sucede con los hebreos. Y también otra característica sería el conocimiento científico que ellos, o sea, estaba en manos de los sacerdotes. Ellos mencionaban que las estrellas eran deidades. Ellos también sentaron las bases para el calendario que, o sea, es utilizado en la actualidad. Además, también topábamos el tema del Código de Hammurabi. Decíamos que es el primer código del mundo que establece normativas para dirigir a los ciudadanos. Estas leyes eran establecidas por Hammurabi y no podían ser modificadas porque se provenían de los dioses. Consta de 282 leyes plasmadas en el basalto y su escritura era la cuneiforme, o sea, pero estaba escrito en arcadio. Estas leyes tenían como base a la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. En fin, amidoxa, este código era primitivo, exagerado y estaba dividido por hombres libres, musquenos, que eran los siervos, y los esclavos. O sea, pero lo positivo radica en que era algo revolucionario de su época. Y el poder no solo radicaba en lo que quería el rey, sino que tenía un respaldo jurídico, por lo que es algo novedoso si hablamos que dentro de 1300 años va a surgir la democracia. Pero también es preciso mencionar que los castigos eran exagerados, porque, o sea, si bien los mataban o los desfiguraban. Un claro ejemplo sería que si una mujer entra a una taberna, se le castiga con la pena de muerte. Eso, profe.
Ok, está muy bien, Wendy, gracias. Am, ya la segunda parte de Babilonia sí lo veremos hoy, ojalá nos dé el tiempo, y, porque es una historia muy rica, ¿no? Y que tiene que ver también con mucha de nuestra tradición cristiana, mm, en tanto y cuanto podemos relacionarnos con libros como, como el libro de Daniel, en el cual se relata la llegada de Babilonia, ¿no? Y luego el exilio del pueblo judío a Babilonia por 70 años, ¿no? Y luego el regreso, y luego se relaciona con libros como Nehemías, ¿no? Con el regreso del pueblo de Babilonia, pues de los judíos a Israel, o lo que hoy es Israel, ¿no? Y, y la problemática que hay por detrás, ¿no? Lo que pasa con los persas después, porque son los persas realmente a través de Ciro que permiten que los judíos regresen. De todas maneras, ya lo veremos más tarde, es una historia bastante interesante y que nos puede llevar a una relación muy personal, como digo, ¿no? Mm, hay mucha evidencia de la conquista de Babilonia al pueblo judío, y entonces te das cuenta que la historia es real, más allá de los términos personales que pueda haber, ¿no? Es decir, qué es lo que pasó personalmente con Daniel con sus amigos, o lo que pasó religiosamente con Nehemías y su decreto o su pedido de regresar a Israel a reconstruir el templo. Esto también es importante porque el templo, eh, sí lo vamos a ver, me detendré un poco más en esto, pero eh, cuando llega a Babilonia destruyen todo, incluyendo el templo de David, ¿no? Eh, que es este gigante templo que se había construido para colocar el Arca de la Alianza. Este templo se destruye y luego cuando ya regresa, después de los 70 años del exilio, se vuelve a reconstruir el templo, y en cuanto digo, ves libros como Nehemías, donde se está reconstruyendo el templo, donde se encuentra entonces ciertas tablas que habían sido escondidas de la Torá. La Torá es para nosotros en América Latina el Pentateuco, o en el catolicismo o el cristianismo el Pentateuco. Si se encuentra la Torá, y se encuentran algunos libros de los profetas, ¿sí? Y, y se vuelve a leer estos libros, ¿no? Y se dan cuenta de las atrocidades que han hecho, de los pecados que han cometido, se arrepienten y vuelven a reconstruir el templo, ¿no? Ese templo permanece construido, esa es la primera destrucción del templo, ¿no? Permanece construido hasta la década de los 70, es decir, hasta el año 70, ¿no? de nuestra era. En los 70, después del incendio de Roma en el 64, donde Nerón acusa directamente a los cristianos de ser los causantes del incendio, pues se empieza una persecución brutal a los cristianos, y después de la muerte de Nerón, muchos judíos se levantan en armas, en revoluciones en contra del imperio, y también se persigue a los judíos, y en esa persecución destruyen el segundo templo en el año 70. Este segundo templo que había sido reconstruido después de los 70 años del exilio de Babilonia, ¿no? Y entonces se destruye este segundo templo, y es lo que tenemos ahora. Si es que alguien, a ver, déjenme les muestro muy rápido antes de empezar lo que vamos a ver hoy.
Denme un segundo. Entonces, y lo que nos queda ahora, ¿no? De este segundo templo del año 70, es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Este es el presidente Trump, ¿no? Y entonces los judíos podrás ver que, bueno, no veremos en esta clase historia de Israel, eso algo lo repasaremos en esta clase, pero sobre todo en historia por épocas 2, pero no importa. Entonces, esta queda en la parte Jerusalén. Jerusalén ahora está dividido, realmente está dividido en 4, pero son 2 las posiciones fundamentales, la parte oriental que está a manos de Israel, la parte occidental que está a manos de los palestinos. Pero resulta que el templo de David está en el medio del problema. Ahí está el templo, ¿no? Entonces ves que a un lado está el Muro de los Lamentos, así que es lo único que queda, que es la parte oriental del templo. Perdón. Y en el otro lado te encuentras que cuando viene el Imperio Musulmán, eso ya lo veremos después, construyen ellos lo que se conoce como el Templo de la Roca. Esto es completamente oro macizo. Mira, acá está el Muro de los Lamentos. Y la problemática de Jerusalén es justamente, o uno de los problemas de Jerusalén es justamente aquí, ¿no? Porque resulta que la pared oriental del Templo de David está a poquísima, creo que es a 1 kilómetro, porque aunque aquí se ve muy cerca, y es que el templo también, este Templo de la Roca es gigantesco, no es tan cerca, ¿no? O sea, más o menos 1 kilómetro. Y entonces toda la problemática acá, ¿no? Pero para regresar a lo que estábamos diciendo de la reconstrucción o, bueno, lo que pasa con los babilonios cuando llegan a Jerusalén, ¿no? Pero esa es eso que está justamente acá, ya lo veremos. Y bueno, o sea, ¿cuál era la idea de todo esto? Mostrarles que hay mucha evidencia histórica de que estos recuentos son reales, es decir, los recuentos históricos, más allá de las cuestiones personales que pudieron haber pasado en el recuento histórico, ¿no? Es decir, no tenemos mucha evidencia de lo que le pasó a Daniel, más allá del libro de Daniel, ¿sí? O lo que le pasó a sus compañeros, o mucha evidencia de lo que le pasó a Nehemías más allá del libro de Nehemías. Y sin embargo, todo el contexto histórico que está por detrás del libro de Daniel y que está por detrás del libro de Nehemías son reales, ¿sí? Ya, ok, pero ya llegaremos allá. No sé si alguien más quiera comentar algo de lo que vimos la clase pasada o incluso lo que acabo de decir. Con gusto les escucho. Listo. Estábamos viendo un poco del código Hammurabi. Es que siempre se me mete acá en medio el Zoom y no puedo mover las ventanas. Ok, habíamos visto algunos de los de las leyes. Hoy revisaremos un par de más, no muchas. Pero, a ver, aquí habíamos dicho, son cosas que están por detrás que al menos deben mencionarse, ¿no? Es decir, ¿qué pasa sobre la concepción de moralidad y cómo esta concepción se mantiene en el tiempo, ¿no? Hay cuestiones parecieran ser muy comunes, ¿no? Como la cuestión de la muerte, es decir, si alguien mata a otra persona, pues será castigado con la misma muerte, aunque otros elementos también se castigan con la muerte, pero sin embargo,
es la concepción de que la vida tiene su valor, ¿no? Es decir, que tenemos un valor inherente en la vida. Luego también tenemos concepciones sobre la mentira, ¿no? Que ya lo hemos visto en algunos de estas leyes, es decir, en tanto y cuanto tú mientas, tu castigo será fuerte. Y eso pareciera ser una concepción todavía bastante esparcida en nuestras civilizaciones, ¿no? Luego vamos a veamos unos códigos más por acá. Vamos a ver el artículo 25. Bueno, yo les iré diciendo acá porque, como les contaba, esta traducción a veces tiene algunos problemas, ¿sí? Pero les iré contando en el momento que los encontremos. Entonces, por ejemplo, vamos con el artículo 25. Dice, si en la casa de un hombre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en el mismo fuego. Bueno, miren, este artículo tiene un problema acá, traducción, porque el original dice un hombre libre. Y es que había varias concepciones de hombres o de seres humanos en todas estas civilizaciones, incluyendo los esclavos. Y los esclavos obviamente no eran hombres libres, estos son solo para los hombres libres, ¿no? Entonces, si en la casa de un hombre libre, pone ahí, hay un incendio y algún hombre libre, otro hombre libre, que había venido a apagarlo, desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en el mismo fuego. Okay, entonces, les pregunto, ¿qué es lo que ven por detrás de este artículo? Profe, tal vez podría ser que la persona que quiera ayudar debe hacerlo de manera desinteresada y no con el fin de beneficiarse de algún bien que tenga la otra persona. Ok, sí. Sí, es decir, el altruismo no es, vamos a ver, no está contemplado como una suerte de beneficio en tanto puedas recibir algo por parte del rey o de la legalidad, ¿no? Pero sí la parte contraria del altruismo, es decir, vamos a ver, si el altruismo es entonces la ayuda al más necesitado o la ayuda bondadosa a los que más requieren que están en necesidad, pues la parte contraria sería que incluso en el momento de necesidad te tomes beneficios del que está caído, ¿no? Es decir, es más allá del egoísmo, es más allá de problemas, pongámoslo, de problemas de envidia, ¿sí? Sino que es la malevolencia en sí misma, ¿no? Por un lado, como digo, si el altruismo es entonces una suerte de ayuda al más necesitado, pues el lado contrario del altruismo, la malevolencia, tendría que ser que incluso en el momento de necesidad te aprovechas de aquellas personas, ¿no? Bien podrías pensarlo bien podrías pensar por ejemplo, en los coyoteros, ¿no? Los coyoteros, los que migran son normalmente personas de escasos recursos que han intentado por medios familiares o por algún préstamo pagar a un coyotero y nuestros familiares se van y resulta que te dejan en medio de la frontera entre México y Estados Unidos, te dejan ahí a tus expensas, a que sobrevivas como tengas que sobrevivir, y luego conocemos de todos los casos que pasan, ¿no? Gente que ha muerto, que ha desaparecido, otros que han sido o son utilizadas como objetos sexuales, para la prostitución, incluso para la movilidad de drogas, demás, ¿no? Pero eso, o sea, sí está dentro del artículo y parece que está muy claro. Gracias, Jacqueline. No sé si alguien más quiera mencionar algo.
No te escucho. Juliet, si ibas a decir algo. No, supongo que no. Bueno, lo que también está por detrás de este artículo es la idea de propiedad privada. Eso es importante, muy, muy importante, porque a veces, claro, nos llega la discursiva ideológica de que antes del capitalismo la propiedad privada no existía, sino que es una suerte de construcción cultural, el capitalismo y demás. No, la idea de propiedad privada la encuentras en todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Incluyendo, en este caso, Babilonia, ¿no? Es decir, porque estás dentro de la casa de una persona, de que la casa está en el incendio, pero ¿qué es lo que está pasando? Que dentro del incendio estás robando el objeto del dueño de la casa, ¿no? Es decir, existe la idea de propiedad privada antes de la misma existencia del capitalismo o de la democracia o del sistema o de los sistemas liberales en los que vivimos. Es decir, te encuentras que por detrás hay la misma idea de que algo me pertenece. Y esta es una idea bastante antigua, que la puedes encontrar, como digo, en todas las civilizaciones, y no es solo la pertenencia de una cuestión, de un objeto físico, no es solo la pertenencia de materiales que puedes palparlos, es la misma pertenencia que tú tienes con cuestiones incluso que son inmateriales, ¿no? Como la vida, ¿no? Tú dices, bueno, es que la vida se la puede ver en cómo palpita tu corazón o cómo respiras. Sí. Pero cuando pierdes la vida, el corazón sigue allí, tus órganos siguen allí, pero algo se ha ido de allí, ¿no? Entonces, la vida como una idea inmaterial también es tuya. Y como es tuya, cuando te la quitan, es una aberración a la propiedad. Algo que es tuya, ¿no? Es decir, el asesinato lo puedes ver como asesinato en sí mismo, es decir, como una suerte de eliminación de la vida de una persona, y sin embargo, al mismo tiempo lo puedes ver como el robo de la pertenencia más importante que tiene el ser humano. Es decir, te han quitado la vida, ¿sí? Lo más importante que tenemos como seres humanos, y entonces al fin y al cabo la vida también puede ser vista como propiedad privada, ¿no? Y todo lo que está, todo lo que te pertenece, ¿no? Es decir, ahí bien podríamos decir, es que me han robado los sueños, ¿no? Me han robado el futuro. Pues esas son cuestiones inmateriales, ¿no? Son ideas, al fin y al cabo, pero que se refieren a un mismo núcleo, que es la propiedad privada. Entonces, a veces, como digo, es importante revisar algunos de estos artículos, porque cuando nos encontramos, por ejemplo, con clases de sociología o con clases de epistemologías del sur o lo que sea, y nos dicen, bueno, es que estos parámetros de Occidente que vienen desde el capitalismo, no, son parámetros muy anteriores al capitalismo que encuentras en todas las civilizaciones y que son muy comunes, son ideas arquetípicas, como lo dijimos en la clase pasada, es decir, el arquetipo visto como una idea común en todas las civilizaciones, en todos los tiempos. Aquí, por ejemplo, te encuentras que hay una idea arquetípica de un diluvio. Lo encuentras en los hebreos, lo encuentras en los egipcios, lo encuentras incluso en los incas. Son ideas arquetípicas de que algo pasó con la llegada del agua a territorio seco y que mató muchas personas y que mató toda tu familia, y al fin y al cabo eso es, y alguien sobrevivió para contarlo, ¿no? Y entonces consideramos un diluvio. Luego ahora lo puedes explicar y decir, bueno, pudo haber sido una placa tectónica
como en el caso de los movimientos telúricos que hemos tenido, por ejemplo, en Indonesia o en Japón, ¿no? En las últimas décadas, donde el agua arrasa con una gran parte de la población. Y entonces puede haber sido movimientos telúricos, puede haber sido también de los cambios naturales que tenemos del desborde de los ríos, ¿no? Incluso de la misma eliminación, por el mismo movimiento de las placas tectónicas, la eliminación de territorios y la creación de nuevos territorios, ¿no? Pero todo esto, al fin y al cabo, se lo ve como una idea arquetípica, es decir, tienes muchas civilizaciones que hablan de un diluvio y para ellos es un diluvio universal, ¿no? Es decir, en tanto todo lo que ellos conocen ha desaparecido y obviamente hay alguien que ha quedado para contarlo. Ok, revisemos unas pocas más. Vamos a ver, por ejemplo, 129. Estoy acá, ¿no? Si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua. Si el marido perdona a su esposa, la vida, el rey perdonará también la vida de su súbdito. Ok, les escucho si alguien quiere contarme qué es lo que ven por detrás de este artículo. 129. La traición, se podría decir. Sigue, Shirley. O sea, se podría decir, profe, que la traición desde tiempos antiguos ya está mal visto. Y entonces se le podría tachar como pecado, que hoy en día también lo ven mal. Pero en ese caso castigaban a las dos personas. Y el marido podría perdonarle a la esposa si él quiere, o si no, la dejaban morir. Está bien, Shirley. Ya voy a hablar de eso, está muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo también creo que se ve el machismo, ya que si el esposo le perdona, ella se salva. Por lo tanto, el rey o en este caso el súbdito también se salvaría, ¿no? Entonces depende más de la decisión del hombre en este caso que de la mujer. Sí, sí. Claro, no tienes el mismo caso con las mujeres, ¿no? Y lo que pasa es que había una tradición muy aceptada de múltiples mujeres, ¿no? La poligamia era una cuestión muy tradicional en esta como en las otras culturas que empezaremos a ver, incluyendo a los hebreos, ¿no? Incluyendo a los hebreos, te encuentras entonces con los padres de la civilización que también tenían varias mujeres, ¿no? Entonces, si encuentras un aspecto de prioridad del hombre, ¿sí? Que lo mantenemos, me parece que hasta ahora, en cierta forma, sí, qué cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, déjenme les cuento una de las versiones para entender el aborto, ¿no? Aparte de todas las otras versiones que existen que podremos conversarlas, pero con relación a lo que estamos viendo. No, una de las problemáticas o de los efectos secundarios del aborto es que el hombre nunca se hace cargo de lo que hace, ¿no? Es decir, el violador o el hombre o lo que sea nunca se hace cargo de su hijo. Y entonces pareciera desde esta perspectiva, desde esta lectura, que la promulgación del aborto, incluso desde la misma versión de algunas mujeres o de muchas mujeres, sigue siendo una promulgación de un machismo. Es decir,
seguimos dándole beneficios al hombre para que no se haga cargo de su hijo, ¿no? Cosas interesantes. Ok, gracias, Elizabeth. Shirley, claro, aquí hay por detrás toda la idea de matrimonio, ¿no? Toda la idea, por lo menos, de una suerte de unión con alguien que amas, y que otra persona venga y se acueste con esa otra, con el que tienes, pues es una idea de traición, muy, muy claramente, ¿no? Y pareciera que también es, como decía, una idea arquetípica, ¿no? La mantenemos hasta ahora, y en cualquier población, ¿no? O sea, si tú vas y encuentras en la India o en África, lo que sea, y te acuestas con la mujer de otra persona, pues te va a llegar un castigo, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos a ver, veamos otra. Veamos la 209. Perdón. Ok. Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 10 ciclos de plata por el fruto de sus entrañas. Ok, les escucho. Dicen, aquí habla sobre que el aborto ya era mal visto desde tiempos atrás, se podría decir. Pues sí, o sea, en cierta parte, Vicky, lo que está pasando es que hay una idea de que algo que está por dentro tuyo tiene un valor que puede ser visto en monedas, pero que tiene un valor al sí mismo, ¿no? Es decir, este fruto que está allí y que lo has visto perder, tiene un valor inherente, no por lo que pueda hacer, porque no puede hacer nada. Ok, gracias, Brigitte. Doménica. Sí, profe. Me parece interesante que aquí, o sea, se pague con dinero, se podría decir, en vez de con la vida como en los anteriores, que hacías una acción y te condenaban a muerte, pero aquí tal vez esa persona da la muerte de otra que no tiene nada que ver y solo tiene que pagar un dinero, y hace referente, como dijo mi anterior compañera, al hombre. Ok, pero ¿por qué crees que pasa eso, Doménica? Supongo que por el machismo de la sociedad, porque se refiere... Pero podría ser hija, ¿no? O sea, da lo mismo, puede ser hijo o hija. Tal vez porque aún no nace, puede ser. Ok, sí. De hecho, tiene mucha relación con eso. Por un póster, lo puedes ver por un lado, puedes ver que hay la idea de la validez o la valía de la vida, ¿sí? Y luego cuando ves que se puede pagar no con la vida, sino que se puede pagar con plata, te das cuenta que hay un elemento más, ¿no? Claro, la vida tiene ahí su valor, pero este valor es visto como un valor de trabajo. Y lo que pasa es que cuando tienes hijos, no es nuestra civilización occidental actual, ¿no? Donde tienes tus hijos y estás pensando en llevarlo a la escuela, estás luego pensando en llevarlo al colegio y luego cómo pagar a sus útiles escolares y demás. No. Cuando ves en las civilizaciones antiguas la valía de los hijos valen porque pueden ser material de trabajo, ¿no? Los niños a muy temprana edad van a trabajar con sus familiares en el campo, es decir, en la tierra, en la agricultura, ¿sí? O en la orfebrería, o en la joyería, o donde sus familias trabajen, pero desde muy temprana edad, ¿no? O sea, la idea de educación es una idea que todavía no es esparcida enteramente,
sino que eso vendrá mucho después, que los niños sean educados, eso vendrá mucho, mucho después, sino que los que reciben la educación son los hijos de de la nobleza o los hijos de los reyes, ¿no? O los hijos de los sacerdotes, ¿sí? Y el resto pues son vistos como materiales de trabajo. Ok, veamos el último. Aquí mismo, 211. Si es a la hija de un individuo común a quien le causa golpes la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 5 ciclos de plata, ¿no? Y esto es justo lo que les estaba diciendo, o sea hombre o mujer, se paga el dinero, pero ¿por qué pagamos más por un hombre que por una mujer? Aquí podríamos proponer la hipótesis de que no es necesariamente porque el hombre vale más que la mujer, sino que el hombre puede trabajar de forma más ardua que la mujer. Y uno dirá, bueno, eso es machista. No si lo ves de forma física, no de forma biológica. Tú no ves, por ejemplo, vamos a ver en construcción, ¿no? Te pones a ver los albañiles y te das cuenta que el 98% de los albañiles son hombres. ¿Por qué? Porque se necesita de una fortaleza física para trasladar, ¿no es cierto?, materiales de construcción que son muy pesados, como el cemento, como ladrillos y demás. ¿Sí? Igual en el caso de la agricultura sin instrumentos agrícolas como los que tenemos ahora, sean tractores y demás, termina siendo una labor física muy ardua. Entonces, ¿quién es el que puede tener o realizar mejores estas labores físicas? Pues el ser humano que tenga físicamente más fortaleza, ¿no? Entonces puedes ver que acá, claro, si es que ves la valía de un niño, ¿no? O del fruto, pongámoslo así, de las entrañas de la mamá en su trabajo físico, ¿no? Entonces, si puedes trabajar más, pues valdrás más. Si puedes trabajar menos, pues valdrás menos. Entonces, aunque sí hay una supremacía que es lógica y es evidente del hombre, pues en este caso no es esa la idea que está por detrás, ¿no? Sino que es la idea de cuánto puedes trabajar. Y esto nos lleva también, ahí me detengo un segundo, un paréntesis muy pequeño, ¿sí? A pensar en que los hombres y mujeres somos iguales. Claro, contemporáneamente y occidentalmente la valía del hombre y de la mujer es similar, pues en la idea de que somos seres humanos, ¿no? Y valemos lo mismo por ser seres humanos. Entonces puede ser un niño chiquito, como un hombre grande, o como un anciano, o una niña pequeñita desde su vientre. Y este es uno de los problemas que nos encontramos con el aborto, por ejemplo. Es decir, que las niñas que están en el vientre, pues para esta concepción no tienen ningún tipo de valor. Pero sin embargo, pongámoslo, entonces las niñas que están en el vientre, desde jóvenes o ya ancianas, pues tienen su valor en tanto son seres humanos. Pero de allí a que seamos iguales, pues hay una distancia bastante grande, ¿no? Y la suerte de que la biología tiene un impacto fundamental en nuestra personalidad más allá de la cultura. La cultura obviamente juega un factor en nuestra personalidad, pero la biología también, ¿no? Es decir, el aumento de la testosterona en el hombre le hará tenderse más a juegos. Por ejemplo, tú ves a los niños son juegos físicos, ¿no? Los ves jugando fútbol o los ves ahí maltratándose, ensuciándose todos. Eso es obviamente una reacción de la testosterona en acciones físicas, ¿no? Por el otro lado, lo que tú ves en las mujeres son más dados al cuidado, desde pequeñitas, al cuidado de otro ser humano, a
a la misma idea de relación, es decir, las ves relacionándose con el lenguaje entre ellas y lo que pueda pasar por ahí por detrás. Luego puedes decir, bueno, y entonces por eso podemos entender, y eso son ideologías actuales, ¿no? Que el ser humano, el hombre es siempre más violento que la mujer. No, eso no podemos decirlo, porque la misma biología entonces influye en el hombre para que su violencia sea física, pero por ello no puedes decir entonces que las mujeres no son violentas, sino que la violencia de las mujeres se los ve en otros ámbitos, ¿no? Se los ve, por ejemplo, en el chisme, y no digo que las mujeres sean chismosas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando ves la violencia de una mujer, ves cuando arma cuentos sobre otros niños o otras niñas, o arma organiza una suerte de aislamiento grupal en contra de una niña o de un niño. ¿Sí? Entonces la violencia no es que no exista de parte de la mujer, sino que la violencia se manifiesta de formas diferentes, ¿no? En el caso del hombre, la violencia es muy clara, se manifiesta en el aspecto físico, ¿sí? Entonces tú ves los niños que se están dando de trompadas allí, pero en el aspecto en las niñas no les ves dándose trompadas, aunque también pasa, pero lo que ves es que están armando cuentos en contra de otra niña. Entonces se manifiestan diferentes formas. Solo para poner acá y regresar a este artículo de 211, es decir, vista el valor del ser humano en tanto puedan trabajar o no. ¿Ok? Si quieren comentarlo, les escucho. Aunque aquí no comenta nadie nunca, solo unas pocas personas. Julexi, acabo de ver tu mensaje. No puedes. Dame un segundo, Wendy, ya te paso. Julexi, ¿quieres hablar algo? ¿O está mal tu micrófono? Ya, Wendy, te escucho. Yo tenía una duda, profe. ¿Qué pasaba con un hijo que no era reconocido, era segregado o aceptado? ¿Y para ello había una normativa en el Código de Hammurabi o no? Bueno, ahí depende. Vamos a ver. Si es que tienes un hijo que viene de una esclava, y aquí tenemos que poner atención. Dejo de compartir esto para que me vean. Entonces, normalmente tienes tus esposas, pero también si es que tu esposa o tus esposas, porque tener esposas no es que toda la civilización tenga esposas porque es muy caro. O sea, tienes tu esposa y tu esposa no te puede dar entonces hijos, viendo los hijos como instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces tu esposa no te puede dar hijos, entonces no puedes prosperar, ¿sí? No puedes tener más territorio, no puedes tener más agricultura, no puedes tener más ganado porque nadie te va a ayudar. Entonces puedes tener... Te encuentras que estas civilizaciones tienen esclavas que eran puestas para el servicio del esposo de forma sexual para dar hijos, ¿no? Entonces, pues podrías tener tu esclava que da tus hijos, pero este hijo, aunque tiene privilegios dentro de tu familia, si es que al final tu esposa logra tener un hijo, nunca tendrá los mismos privilegios de tu hijo con tu esposa, ¿no? Entonces, si te encuentras esto aquí en los babilonios, como también pues, en otras civilizaciones como los hebreos, te encuentras que los hijos que vengan de esclavas, aunque tienen más privilegios que los hijos entre esclavos, ¿no?
pero nunca tendrán el mismo privilegio que tus hijos propios o con tu esposa, ¿no? Dame un segundo, Jorge. Wendy, ¿querías decir algo más? No, profe, muchas gracias por despejarme la duda. Ok, Jorge. Ya, profe, yo tengo una pregunta. ¿Y qué sucedía si en caso de que siempre ha existido, ¿no? La mujer le era infiel al marido y ella se embarazaba y tenía al bebé y después de un tiempo se entera el marido que ese no es su hijo? ¿Qué pasaba con la mujer y qué pasaba con ese hijo? Bueno, el Hammurabi sí lo deja claro allí, Jorge. Tendré que buscar el artículo, pero lo deja claro. Primero es la muerte para la mujer y solo si el marido, es decisión del esposo, quiere sostener a su hijo, lo puede hacer por decisión de él, sino también es muerte para el hijo. Oye, muchas gracias, profe, esa era mi duda. Sí, ¿no? ¿Ves muchas novelas, Jorge? O sea, chance. No, está bien, está bien. Ok, gracias, Jorge. ¿Alguien más? Bien. Bueno, entonces tenemos ahí el código Hammurabi. Vámonos al otro, ¿no? ¿Y qué pasa ya con la educación, la religión? Claro, los babilonios eran excelentes en matemáticas y astronomía. De hecho, los babilonios habían construido un calendario muy cercano a la realidad. Y claro, o sea, el calendario que tenemos ahora es el calendario más prudente, en tanto refleja de mejor forma los cambios de la naturaleza que tenemos, que ya lo veíamos, el calendario gregoriano. Pero antes de la creación del calendario gregoriano, tiene civilizaciones que ya han creado calendarios muy cercanos, o sea, muy cercanos. Como lo habíamos dicho al principio, el problema de estos calendarios es que funcionan a corto tiempo. O sea, te funcionan por 10 años, te funcionan por 20 años, pero luego estas mismas civilizaciones te dabas cuenta que empezaba a haber desfases y volvían a reutilizarlo, ¿no? A decir, te encuentras también, por ejemplo, en los mayas y dices, bueno, es que los mayas pensaban que el 2012 se acababa el mundo y luego vendría otra vida después del 2012. Lo que pasa es que ya estas civilizaciones se empiezan a dar cuenta que después de dado un cierto tiempo estos calendarios dejan de funcionar y entonces vuelven a reutilizarlo, ¿no? Vuelven a decir, bueno, aquí se acaba y vamos a volver a reutilizarlo y armarlo de acuerdo a los cambios que vamos viendo. Algunos creen, claro, que esto tiene concepciones metafísicas, porque estas civilizaciones entonces creían en un tiempo cíclico, es decir, que nos vamos viviendo los mismos tiempos una y otra vez, pero de forma diferente, pero son ciclos al fin y al cabo, ¿sí? Y algunos también creen que muestra la concepción de estas civilizaciones vista como una concepción circular, es decir, que nos vamos reencontrando otra vez en el tiempo y vamos viviendo otra vez. Pero lo más probable es que no que estas concepciones necesariamente sean erróneas, sino que lo más probable es que estos cambios de calendario, por los problemas que hemos dicho, se convierten en la raíz del cambio de concepciones sobrenaturales o de concepciones metafísicas. Es decir, ves que el calendario deja de funcionar, entonces vamos a rearmarlo otra vez y vamos a ponerlo de forma un poco diferente después de tantos años. Y luego cuando encuentras a un historiador o a un... o alguien interesado en la revisión histórica, ¿no? Y vas y dices, mira, la concepción de estas civilizaciones del tiempo es circular porque aquí se va rearmando nuevamente.
¿no? Y resulta que esta interpretación, que es muy extemporánea, porque estamos muy por fuera del tiempo en las que ellos vivieron, sino creo que lo que damos es una hipótesis de lo que está pasando. Sí, puede ser, y lo más probable es que hayan sido cambios de calendario por los problemas que presentaban estos calendarios, y que estos cambios de calendario entonces influyen y se construyen como una raíz para las concepciones metafísicas. Y decía que no necesariamente la interpretación es errónea, en tanto que estas civilizaciones iban viendo que los calendarios iban cambiando, entonces podrías tener una concepción metafísica y decir, bueno, sí, estamos viviendo en una cuestión circular, aquí revivimos y vivimos nuevamente, o nos volvemos cíclicos y estamos viviendo cosas similares con otras personas. Sí, pero la raíz pudo haber sido bien el cambio de los calendarios, ¿no? Entonces acá tienes una aproximación del cambio del calendario babilónico, que está basada en la luna. Esto es importante. Sí, y los cambios o los calendarios solares vendrán mucho después, que vienen de hecho con el catolicismo y los científicos católicos, ¿no? Y aquí también un paréntesis pequeño que también revisaremos al final de nuestra clase, como en la Edad Media, o sea, ya cuando pase la Edad Media, muchos acusarán a la Edad Media y dirán, aquí no pasó nada, estos son 1000 años de oscurantismo, aquí todo se oscureció, no hubo conocimiento, no hubo arte, no hubo ciencia, pero eso no es verdad, eso no es verdad. Hubo mucha ciencia, la Iglesia Católica se fortaleció mucho en filosofía, se fortaleció mucho incluso en ciencias, y sino cómo entender que este calendario gregoriano que lo tenemos hasta ahora viene del Papa Gregorio, o sea, viene de Gregorio, que era un científico, además de todas los ayudantes y científicos que estaban siendo empleados por la Iglesia. Ok, entonces acá está el calendario gregoriano. El día, voy a poner, ¿no? El día se dividía en 12 horas. Sí, esto se mantendrá por poco tiempo. Los romanos lo dividirán luego en 6 horas, y cada 3 horas, empezando desde las 6 de la mañana, y solo se contará el día. Y eso es lo que se mantuvo por mucho tiempo hasta la generación de 24 horas en siglos posteriores. Entonces, este día se divide en 12 horas, pero la división de las 12 horas sirve para la organización laboral, ¿no? Porque en tanto puedas trabajar todo el día, es decir, las 12 horas del día, y toma en cuenta que acá no hay cambios, esto lo mencionamos al principio, que la climatología es muy diferente el año 5000 antes de Cristo a la climatología que tenemos ahora, por ejemplo, donde te vas un poco más allá de la línea ecuatorial y empiezas a ver cambios climáticos de acuerdo a la temporada del año en el que te encuentras. Lo más probable era que en este tiempo en Mesopotamia la temporada era muy dada a la primavera, como ahora, muy dada entre la primavera y el verano, pero no el calor intenso del verano, ¿no? Sino entre primavera y verano, y entonces en ese lapso de tiempo tienes las 12 horas de trabajo y podías trabajar todo el día. Entonces, si todo el día son 12 horas, trabajas todo el día y la noche no la tomas en cuenta hasta que empezamos otra vez el día siguiente. De hecho, los musulmanes tienen así el mes de Ramadán, aunque algunos de ustedes lo han escuchado. El Ramadán es este mes que a veces cae en abril, en marzo, no depende del calendario, pero vamos a ver. En abril cayó este año, sí. El mes de Ramadán es este mes de peregrinación alrededor de la Meca. La Meca está en Arabia Saudita,
durante un mes, donde peregrinas durante todo el día, ¿sí? Y ayunas durante todo el día y ayunas durante 40 días, de hecho son 40 días. Pero bueno, luego dices, ¿cómo? O sea, ¿han dejado de comer durante todo ese tiempo? No, no, o sea, ayunas durante el día. La concepción de día es la concepción de la claridad. Luego en la noche comen todo lo que deban comer y de hecho durante el mes de Ramadán es donde más se come en la Meca. Ok. Luego algo que me parece que Wendy había... Wendy, perdón, yo no te di la palabra, Wendy, al fin. Creo que... Sí, profe. Sí, ok. Bueno, me acordé de ti por lo que vamos a ver. Lo que Wendy creo que ya había mencionado sobre la escritura, ¿no? Acá. Que era una escritura cuneiforme y iconográfica al fin y al cabo, pero cuneiforme. Ya lo voy a explicar. Si nos encontramos con alguna de las tablillas, déjenme. Lo veo y lo muestro. Ah, caramba. Bueno, pongámoslo solo así para que lo vean. A ver si lo ven. Está un poco pixeleado, pero no importa. Digo, iconográfica, porque se basa en iconos. La construcción del alfabeto vendrá un poco después, pero se basa en iconos. Bueno, ahí lo dejamos. Se basa en iconos, es decir, tienes un icono para referirte a algo y la unión de cierta iconografía representará una idea diferente, ¿sí? Y esto es común en las primeras construcciones del lenguaje. Siempre la idea de lo que habíamos visto al principio, ¿no? La idea del ojo como la idea de Dios. Pero son iconografías al fin y al cabo. Es decir, la representación gráfica de ideas o la representación gráfica de fenómenos, ¿no? Entonces tienes una representación para ríos, tienes una representación para volcanes, una representación para Dios y representaciones de esta forma, ¿no? Y entonces tienes una representación iconográfica escrita de forma cuneiforme, como está aquí. Cuneiforme quiere decir que hay cóncavas que se ha utilizado dentro de la arcilla. Y las cóncavas se lo forma también como significado. Si es una profunda cóncava, tiene un significado diferente, así lo haces de una forma un poco más lisa, un poco más superficial, ¿no? Y entonces te encuentras que este lenguaje iconográfico cuneiforme, ¿sí? Sirvió para los babilonios para poder contactarse, ¿no? Para poder transmitir mensajes. Luego tienes acá la concepción de números. Un segundo. Sí, la concepción de números. A ver, déjenme un segundo. Acá, y si le prestas mucha atención, la concepción de números primero es decimal, eso es interesantísimo. Claro, se acaba en el número 59 y luego se empieza otra vez en el número 1, pero es una concepción decimal. Segundo, es una concepción lógica, es decir, utilizas el mismo símbolo del 10 para luego hacer el 11 unido al 1, al símbolo del 1, y sigues así, ¿no? Luego utilizas la concepción del 20 para hacer el 21. ¿Sí? Es una concepción muy lógica,
lo que demuestra al menos dos parámetros que son fundamentales. La lógica matemática es una lógica que se esparce en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, y esta tiene una trascendencia aún mucho más importante porque muestra que la matemática no es únicamente una idea arquetípica, sino que es una idea universal que se ve en muchas civilizaciones y civilizaciones que no tienen contacto una con la otra, ¿no? Y entonces, puedes preguntarte primero, entonces, ¿de dónde, si no es una construcción cultural, la lógica matemática, si no es una construcción cultural, entonces, ¿cuál es la fuente de esta lógica? Si no tenemos contacto, vamos a suponer que yo vivo en Babilonia y tú has vivido en Mesoamérica, ¿no? En América Latina o en América Central. En años posteriores, pero nunca hemos tenido contacto y tus matemáticas resultan ser iguales a mis matemáticas, es decir, 1 más 1 es siempre 2, ¿no? Y entonces, preguntarte si no es una construcción cultural, ¿cuál es la fuente de la lógica matemática? ¿Sí? Si no es una construcción histórica, no que vamos construyendo en la historia. Por ejemplo, las ideologías políticas son una construcción histórica. O sea, lo vas construyendo en el tiempo. Alguien dijo, bueno, la libertad es importante, luego alguien dijo la democracia es importante, luego la representación a través del voto, vas uniendo esto y vas construyéndolo históricamente, ¿no? Entonces, las ideologías políticas son construcciones históricas. Pero no pasa lo mismo con la lógica matemática o con la lógica en sí mismo, ¿no? Aunque no es una clase de lógica y ustedes creo que tienen una clase de lógica, pero o sea, los parámetros de la lógica, ¿no? Como el principio de no contradicción o el principio de identidad, el principio del tercer intermedio, son parámetros que los ves en todos los tiempos. Pero sin embargo, solo refirámonos a esto por un segundo. Entonces, primero te preguntas, ¿cuál es la fuente de esta lógica matemática? Y luego, segundo, que es tremendamente importante también, es cómo la adquieres. ¿Cómo adquieres esta lógica? Si es que tienes que adquirirla. ¿Sí? Y son, me parece a mí que preguntas trascendentales, porque quebranta también mucha de la ideología que tenemos a veces contemporáneamente, ¿no? Y decimos, bueno, es que nuestros pueblos tienen su propia lógica, tienen sus propios parámetros lógicos y demás. Yo no estoy tan seguro de eso. Vista la lógica no como ideas, ¿no? Vista la lógica no como ideas construidas en el tiempo, sino vista la lógica como parámetros de pensamiento. Y si es una lógica matemática, ¿encuentres entonces algún pueblo alguna vez que diga que 1 más 1 es 50? No tenemos ese tipo de evidencia. Tú te encuentras entonces que las matemáticas de los incas o las matemáticas de los mayas eran matemáticas muy avanzadas. ¿Pero por qué las podemos entender? Porque son iguales a las matemáticas que teníamos en Occidente o en Europa. Por eso las podemos entender, porque son iguales, tienen los mismos principios. Y te das cuenta aquí en los babilonios, ¿sí? Que el principio es similar. O sea, ¿por qué 1 más 1 es 2? O sea, esta simbología de 1, la unes otra vez y es 2. Las unes 3 veces y es 3. Las unes 4 veces y es 4. Es decir, 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Es una lógica que la encuentras en todas las civilizaciones. Entonces, les proponía estas dos ideas. No, pues estas dos preguntas, ¿no? Primera, la pregunta, ¿de dónde sale esto? Si no es una construcción histórica y no es una construcción cultural, ¿de dónde sale? Y luego, tercera, si es que la debemos adquirir y cómo la adquirimos. ¿Sí? Si alguien alza la mano y quiere darme alguna opción, lo escucho.
¿Nadie? Son una clase extremadamente activa. Bueno, de la primera pregunta, vamos a ver. Pareciera entonces que sí es común a todos y no cambia por las construcciones culturales, sino que todos tienen la misma concepción. Por ende, viene de un ámbito ideal que es universal a todos. Y este ámbito ideal universal a todos tiene que ser y que no puede cambiar en el tiempo por la cultura o por la historia, sino que no cambia en el tiempo. Entonces debe sostenerse en algo que no cambia, o sea, que no es dinámico, que es estático, que es universal y accesible a todos. Por ende, no debe estar por fuera del universo, porque el universo cambia todo el tiempo cambia, la materia cambia. Entonces, tiene que ser inmaterial, por fuera del universo, por fuera del tiempo. Y tiene que ser lógico. Significa que hay una mente por detrás. Y la concepción de mente, entonces, es una mente universal, por fuera del tiempo, por fuera de la materia. Y si quieres poner el nombre que quieras ponerlo. Qué cosa más interesante, porque llegas a la idea de Dios simplemente utilizando las matemáticas. Y luego puedes llevarte al otro lado, que es la idea de la lógica, si es que es accesible. Y si somos accesibles, si es accesible al ser humano, puedes poner ahí varias opciones. Podrías decir, si es accesible al ser humano, en tanto y cuanto esta mente quiera mostrárnosla. ¿Sí? La otra opción puede ser, bueno, nacemos con ella y en el tiempo nos vamos dando cuenta que hemos nacido con ella. Si hemos nacido con ella, bien puedes postular la idea de que tu proveniencia y tu vida sale de esta mente. Y tienes, como diría Agustín, tienes una chispa. Todos tenemos la chispa de Dios. Al fin y al cabo, todos tienen la chispa o la imagen de Dios y por eso puedes entender las matemáticas. ¿No? Es una segunda opción. Y una tercera opción, que es la mezcla de las dos anteriores, es que como el universo y toda esta materia ha salido de esta mente universal, al fin y al cabo, somos parte de la materia y tenemos esta chispa y podemos adquirirla en el tiempo, en nuestra madurez, cuando nuestra mente vaya desarrollándose. Y esto pareciera casi un aspecto gnóstico, pero no lo es de ninguna forma, sino que te da las bases cuando encuentras este tipo de evidencias históricas, te da las bases para poder proponer estas hipótesis, ¿no? Que a la final las propones, pero luego puedes escuchar cualquier otra idea que está por detrás, es decir, que intente responder a estas preguntas, ¿no? Que intente responder en dónde se fundamenta esta lógica. No puede ser en la cultura, porque la cultura cambia todo el tiempo y sus percepciones culturales son cambiantes. A veces pensamos que vestirnos de corbata está bien, luego te encuentras con una cultura que dice, no, póngase un poco más casual, luego te encontrarás con una cultura que diga lo que quiera decir. Las percepciones culturales cambian todo el tiempo, igual que las construcciones históricas, ¿no? Hay construcciones históricas que son obvias, como la idea de nación,
la idea de democracia, la idea de libertad. Son construcciones que vas viendo que se van formando en la historia, ¿sí? Pero no la lógica. La lógica no se va formando en la historia, la ves desde el principio. Ok, entonces la dejo ahí. Supongo que nadie tiene otra opción. Cristian. Profe, yo quería quizá acotar algo importante con respecto a una lógica universal, ¿no es cierto? Y es que esta sí quizá ya apareció, mejor dicho, estaba predeterminada en el tiempo a través de las necesidades que presentaban las distintas civilizaciones y bueno, con respecto también a sus tradiciones culturales. Pero algo muy importante es que esta lógica universal quizás solo sirva de base para el desarrollo de las mismas, ya que a medida que pase el tiempo, sus necesidades aumentarán, se verán muy diversas, cada vez mucho más complicadas de resolverlas y para ellas también necesitan una libertad en la generación de su ciencia y, en definitiva, cambios que van a tener que realizar y ahí se empezaría a perder esa lógica universal quizá. Claro, y mira, lo que pasó, por ejemplo, en la física teórica, ¿no? Ya contemporáneamente, la física teórica ha propuesto uno de las últimas teorías de los últimos 20 años es la teoría de las cuerdas, ¿no? Que es la idea de la existencia de múltiples universos, lo que se conoce como el multiverso. ¿Okay? Que es una teoría, es una hipótesis teórica, ¿sí? Pero que no encuentras, esta hipótesis tiene dos problemas. El primer problema es que no tienes metodología para medirlas y segundo, que no tienes evidencia para confirmarlas, ¿sí? Entonces pareciera, y claro, muchos físicos empiezan a menospreciar la teoría de las cuerdas, porque no hay evidencia y no hay ni siquiera metodología para comprobarla, entonces simplemente es una idea traída de los cabellos. No. Entonces pareciera que la lógica debe tener correspondencia con la realidad. Es decir, si tú dices 2 más 2 es 4, teóricamente no necesitas ver los 4 elementos, sino solo pensarlos para saber que es verdad, ¿no? Y luego te vas al terreno, a la realidad, y pones 4 elementos y dices, sí, 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Luego lo puedes complicar un poco más y dices el triángulo, ok. Entonces, tienes propuestas como Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces, construyes el teorema de Pitágoras y luego lo aplicas y ves si es que en la realidad tu teorema funciona y si es que es verdad, ¿no? O sea, es verdad en tanto y cuanto tenga una correlación con la realidad. Si no tiene correlación con la realidad, entonces no puede ser verdad, ¿no? Y luego te encuentras con cosas mucho más complicadas como la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? No, antes de llegar allá, vamos con Newton. Te encuentras con la gravedad, ¿no? Con una aproximación de los principios de cálculo que utiliza Newton para la gravedad, y dices, bueno, esta es mi teoría, la vamos a comprobar. Y la compruebas y dices, sí, el tiempo es el tiempo que yo había calculado y lo hemos comprobado varias veces. Entonces, si hay una relación directa con la realidad, esta teoría es verdad. Entonces, pareciera que la lógica matemática está relacionada directamente con la realidad y en tanto cuanto sea real, pues es verdad, ¿no? Entonces, aquellas teorías que no pueden ser comprobadas, hasta que sean comprobadas, no pueden ser verdades. Por eso te encuentras con la teoría de cuerdas, que hasta que sea comprobada, y va a ser muy difícil que sea comprobada porque ni siquiera tenemos metodología para comprobarla,
pues no puede ser verdad. Aunque muchos la utilicen para dar respuestas a la existencia del Big Bang, como hasta los 90 más o menos, bueno, hasta el siglo XX, 90%, 95% de los científicos estaba de acuerdo que había un Big Bang, pero ahora en los últimos 20, y esto tiene, o sea, tiene implicaciones teológicas, obviamente, porque si hay un momento de inicio, ¿quién dio el empujón para ese momento de inicio? ¿No? Tiene complicaciones teológicas. Entonces, algunos científicos que no les gusta la religión, entonces proponen otras cosas, como las teorías del multiverso, es decir, que hay muchos universos en el tiempo y que el tiempo es infinito y que de todos estos universos salió este universo con los parámetros perfectos para la existencia. Pero no es comprobada, sí, no hay metodología para comprobarla y ha quedado como una teoría, nada más. Cristian, ¿querías decir algo más? Quizá entonces determinaríamos que aquí existe una dicotomía entre la relatividad con respecto a la teoría universal, ¿no es cierto? O sea, lo que podríamos decir es que la verdad sale. Entonces, cuando tú la aceptas de la verdad, saldría de la lógica en relación directa con la realidad. Pero mira, pongamos otro ejemplo. Dices, es que esta cultura, este es un ejemplo diferente, pero déjame lo pongo. Esta cultura piensa que matar a niños está bien. Y esta otra cultura piensa que matar niños no está bien. ¿Sí? Si la moralidad fuera una cuestión cultural, nada estaría bien y nada estaría mal al mismo tiempo, todo sería aceptado. ¿Sí? Pero si al momento de juzgar y decir, mira lo que están haciendo ellos están matando a niños de 3, 4 años, los están matando, eso está muy mal, no estás apelando necesariamente a tu cultura, estás apelando a una ley universal que dice, esta ley universal está mal matar a los niños. No, y si está mal matar a los niños, está mal matar a los niños en mi cultura, como está mal matar a los niños en esa cultura de allá. Entonces la moralidad empieza a construirse como un parámetro universal. Y entonces, si es que es un parámetro universal, debe tener correlación con la realidad. Y decir, bueno, si es que matar a un niño está mal, o sea, y tienes todas las razones que puedas tener. Ahí nos demoramos mucho tiempo, pero puedes tener todas las razones que debas tener. Pero si te vas desde el punto de vista de la cultura y dices, no, las culturas tienen sus propias tradiciones, tienen su propia moralidad, ellos tienen su propia forma de pensar, entonces la moralidad no existe, y entonces si la moralidad no existe, por ende, puedes hacer lo que quieras todo el tiempo. Entonces la única forma lógica de pensar, este es otro ejemplo diferente, ¿no? De pensar en la moralidad es que hay una ley universal con relación directa a la realidad. Sí, pero si esta realidad empieza a decir entonces que no hay leyes universales, sino que cada cultura tenga lo que quiera, entonces no hay verdad. Entonces mentir también está bien, matar también está bien. Asesinar a un niño o torturarlo está bien. Y todo lo que quieras ponerlo ahí. Traicionar a mi pareja está bien. ¿Por qué? Porque simplemente son construcciones culturales, nada más. Entonces, si nos retrocedemos un poco, la verdad entonces se construiría con la concepción de un espacio universal, sea la lógica, sea la moralidad, con relación directa a la realidad, ¿no? ¿Me explicó, Cristian? Sí, profe. Y bueno, quizá yo también llegué a otra conclusión con respecto a ello. Podríamos hablar de una universalidad particular incluso, porque cada persona tiene su perspectiva y a través de ella
puede convertirse en juez, jurado y verdugo con respecto a todos sus pensamientos e ideales. Quizá. Claro, a ver, entonces tienes el individuo, sí, y el individuo tiene su propia percepción. Y dices, bueno, el individuo dirá, ¿cuánto no quisiera matar a esta persona? ¿Cuánto no quisiera que este individuo muera? Y sin embargo, al mismo tiempo tiene el reconocimiento de que no puede hacerlo porque es una ley universal moral no matar. Y entonces, aunque el individuo tenga su propia percepción, reconoce con claridad que hay una ley universal. ¿Me explicó? Sí, profe. Chévere. Gracias, Cristian. Ok, salgámonos acá un segundo, vámonos a la religión. Igual que las civilizaciones que veremos, todos son como, son politeístas, o sea, todos tienen la percepción de múltiples dioses, y esto cambia solo con los hebreos son los que tienen la percepción de un solo dios. Marduk, que me parece que bueno, también ya lo había mencionado, es el dios de la capital, ¿sí? El dios de Babilón, es decir, la capital de Babilonia. Pongamos un mapa para verlo acá. Ok, sí. Aquí, claro, toda esta prosperidad que pasa en los babilonios, más o menos se da desde el año 2000. Aquí, como digo, no podemos ser tan exquisitos en las fechas. Algunos dirán 1800, otros dirán 1700, pero más o menos allá, hasta el año 1550. Esto sí es mucho más claro. 1550, en el que Babilonia cae en manos de los hititas, que ya lo veremos la próxima clase. Luego, la otra construcción de los babilonios, ¿sí? La construcción posterior de los babilonios, eso se da en el siglo VII, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces, esta construcción de los babilonios o del imperio babilonio que se da en el siglo VII, lo que pasa es que, claro, los babilonios quedan en manos de los hititas se convierten en esta gran civilización, de hecho muy cruel también, una civilización bastante cruel. Pero luego van retrocediendo en el tiempo en importancia y los babilonios vuelven a resurgir. Resurgen con otras ideas, claro, son otras personas, pero esta vez ya es una idea de un imperio. La Babilonia anterior es la Babilonia de una civilización, es decir, la civilización nos hemos construido acá, nos hemos construido como para subsistir, todos somos iguales o pensamos de formas similares, tenemos estas formas de conducta. Pero esta Babilonia de acá, que es la Babilonia del siglo VII, es un imperio ya, no es una civilización únicamente. Este ya es un imperio, en la suerte que vamos a conquistar para seguir teniendo nuestro imperio y vamos a defendernos de los emperadores o de los imperios que están alrededor. Y entonces, aunque esta Babilonia tenga dos etapas, son diferentes. Y como no nos da el tiempo, la Babilonia del imperio lo veremos la próxima clase. Solo detengámonos acá un ratito en Marduk. Marduk es el dios de la capital, de Babilón, que lo estábamos viendo. Vemos algunas de las estatuas. Que lo ves en varias de las iconografías que encontramos en Irak o en Irán, ¿sí? De esta civilización, como el gran dios guerrero. De Babilonia, pero que no es el único, sino que es quizá el más importante. Ok, me detengo allí, ya que estamos a punto de terminar. Voy a abrir voy a abrir la asistencia y terminamos por hoy.
Ok, Yulexi. Ok, sí está. Gracias, Jacqueline. Presente, profe. Gracias, Ramsay. O Ramsey. Presente, profe. Gracias, Cristian Jonathan. Presente, profe. Gracias. Brigitte, Stephanie. Presente, profe. Gracias, Jocelyn Maribel. Presente, profe. Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando. Presente, Licen. Ok, gracias, Carla Fernanda. Presente, profe. Gracias, Wendy Pamela. Buen día, profe, presente. Buen día, gracias, Josué Sebastián. Presente, profe, presente. Digo, buenos días. Gracias. Denis Alexander. Denis. No está. Germán Giovanni. Presente, profe, buenos días. Buen día, Jocelyn Karina. Presente, profe, buenos días. Buen día, Nicole Estefanía. Presente, profe, buenos días. Buen día, Jorge David. Presente, profe, buenos días. Buen día, Oscar Daniel. Presente, profe. Gracias, Heidi Yamaira. Profe, disculpe, a Heidi se le fue la luz, entonces estuvo al inicio de la clase nada más. Ok, pero sí estuvo. Sí, profe. Ok, perfecto, le pongo. Gracias. Daisy Vanessa. Buenos días. Buen día, Ángel David. Presente, profe. Gracias, Carlos César. Presente, profe. Gracias, Giancarlos. Presente, profe. Gracias, Cristian Javier. Presente, profe. Gracias, Shirley Dayana. Shirley. Presente, profe. Sí, estás. Sí, sí estoy, profe, perdón. Tranquila. Doménica Piedad. Presente. Gracias. Janet Abigail. Presente, Licen. Gracias, José Andrés. José Andrés Rodríguez. No está. Joel Sebastián. Buenos días, profe, presente. Gracias, Brian Mauricio. Buenos días, profe, presente. Buen día, gracias, Jonathan Alexis. Presente, profe, buenos días. Buen día, Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Gracias, Elizabeth. Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Gracias. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.